Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, su canal Un Venezolano Informa, en la que trataré un tema que puede ser el motivo y el punto de partida para entender esta crisis económica por la cual está atravesando Venezuela, porque hay que hacer un repaso y observar muy bien que la situación en Venezuela se debe a un error en la aplicación de la política económica y la configuración y diseño del modelo de política económica del gobierno, que se ha basado en la estatización, los altos subsidios, dilapidación del gasto público en programas sociales más que en la inversión, en desentendimiento total con el sector privado, creyendo más en que la inversión pública puede más que la inversión privada, lo cual ha hecho que la economía se centralice en vez de diversificarse y de maximizarse al aliarse con un sector y un factor de producción que puede ser o complementar, incluso repotenciar el ya existente en el aparato público estatal. Aparte de ello, la crisis económica también se debe a que el control férreo del Estado sobre los medios de producción, principio sobre el cual se basa la ideología y el modelo político económico del gobierno venezolano y el socialismo marxista como tal, el marxismo en su esencia, de que los medios de producción deben ser dominados por el proletariado, por la clase social trabajadora y no por los dueños de empresas, es decir, los capitalistas, que son quienes obviamente tienen el capital para la inversión y también remunerar la fuerza de trabajo, incluso creando ciertos focos de plusvalía, sino también porque los medios de producción, al estar en manos, en muchas manos y al haber errores en la administración, generan distorsiones en los mecanismos de producción y en el modelo de producción que hacen que esté pasando lo que hoy en día se está viendo en Venezuela, que el control del Estado sobre los medios de producción y sobre las empresas es equívoco. Es decir, que el Estado solo no puede con todas las empresas. Esa es una manera de resumir lo que está pasando en Venezuela en el sector empresarial y por lo cual la producción ha caído hasta el punto de que la economía se haya contraído en 2015 en un menos 5,7% y se prevé que para Venezuela esa contracción en 2016 será de un 8% o menos 8% adicional del Producto Interno Bruto. Y en eso se puede entender que el gobierno desde Hugo Chávez para acá ha apelado a una política de expropiación en la que toda empresa que vea que está en manos privadas ha sido expropiada por el gobierno para que a través de la inmersión de cooperativas estatales partidistas en esas empresas se empieza a producir, creyendo que al estar en manos del Estado y de cooperativas asociadas al poder comunal que ha configurado la red de extensión sociopolítica partidista del gobierno venezolano, entonces se crea que se puede producir, cuando en realidad, si bien el gobierno puede destinar recursos a esos poderes comunales que tienen los medios de producción a través de cooperativas, implica que al haber más manos sobre los medios de producción, la distribución de la producción será más distorsionada porque se centralizará mucho en los focos sociales de demanda que tienen más afinidad con los partidos, con el partido de gobierno, y no en una distribución más equitativa de la oferta, entendiendo que la empresa privada busca la rentabilidad a través de las ventas sin distinguir color político. Hablo de que cuando las empresas son tomadas y los medios de producción son tomados por el Estado, tienden a centralizar la distribución en sociedades que apoyan o en comunidades que apoyan mucho al gobierno. Y cuando está en manos de empresa privada, la empresa privada no es por defenderla, pero es por hacer ver que es un modelo más fiable y más viable. Entonces no distingue color político y busca la rentabilidad distribuyéndola equitativamente a cualquier comunidad de cualquier ideología política o afinidad, haya poder comunal, haya cooperativas, haya un PSUV, haya presencia opositora, haya lo que haya. Entonces, quiero analizar la información publicada por el portal web venezolano dedicado a política y economía ProDaVinci, y un artículo muy interesante en el área de economía y negocios escrito por el autor y articulista venezolano Víctor Salmerón, del cual les dejaré el link en la descripción de este video para que puedan leerlo íntegramente. Lo leeré y lo analizaré para que podamos interpretar muy bien lo que significa la situación empresarial en Venezuela, la producción en Venezuela, cómo afecta este decreto de emergencia económica, y saber, como titula el artículo,
qué está pasando con las empresas en manos del gobierno venezolano, en manos del gobierno. Y es que, como inicia el artículo Víctor Salmerón en Pro Da Vinci, en un entorno donde la posibilidad de comprar dólares obliga a los empresarios privados a paralizar plantas por falta de materia prima, insumos o equipos, el presidente de la República, Nicolás Maduro, detecta una oportunidad para continuar incrementando el peso del Estado. Planta parada, planta tomada por el pueblo, amenazó el pasado 14 de mayo durante el acto en el que encendió el motor de la economía comunal, como lo llamaba Nicolás Maduro. Ese es el escenario. Venezuela es una economía en la que el Estado controla el flujo de dólares, el ingreso y egreso de dólares. Es el único que tiene los dólares y el único que decide a quién los asigna, cuándo, cómo y en qué cantidad los asigna. De manera tal que ante la imposibilidad de comprar dólares por la carencia de estos y por estrictas normas en el mercado de subastas que de alguna manera otorgan y subastan dólares muy poco rentables, esto ha obligado a los empresarios privados a paralizar las plantas porque no tienen materia prima, insumos o equipos para importar, para traer, porque no tienen divisas para llevar a cabo esa tarea. Y no tienen divisas porque ante la caída abrupta de los precios del petróleo el déficit de divisas aumentó. El gobierno venezolano lo ha financiado con dinero sin respaldo por bajo nivel de reservas de 12.000 millones de dólares, lo cual ha incentivado la inflación, ha contraído la producción y al contraer la producción, también por altos pagos de deuda externa, PDVSA ha contraído su producción, no exporta tanto como antes, aunque aún sigue exportando, y la oferta petrolera venezolana ha disminuido en el mercado, lo cual ha también reducido el nivel o el flujo de divisas que entra a Venezuela, el flujo de dólares. Por ello hay menos dólares y las demandas crecen más de los empresarios, pero el gobierno no tiene dólares para otorgarles o para asignarles porque hay un nivel muy bajo en el flujo de divisas. Entonces Maduro ha tomado la decisión a través del decreto del estado de excepción, como lo dice Salmerón, para incrementar el peso del Estado planta para planta tomada por el pueblo. Ante la posibilidad o ante la observación de un hecho en el que Maduro cree que las plantas están paralizadas como parte de una estrategia de boicot para hacer presión política a que Maduro salga del gobierno por parte de los empresarios, en realidad es porque están parados ya que no tienen divisas, como por ejemplo Polar, y no tienen con qué producir porque no tienen los dólares para importar lo que necesitan para producir lo que van a vender y lo que necesita la economía venezolana y el pueblo venezolano. Entonces, ante esa situación, Maduro ha decidido tomar las plantas. La cuestión es si las toma o que el Estado y el poder comunal las tome. ¿Tiene Maduro los recursos para asignarlos a esos poderes comunales y esas cooperativas para que administren esas plantas? Puede que sí, puede que no como lo haría en el pasado, pero puede que sí, como no lo haría con el sector privado, porque tiene un desentendimiento total con el sector privado, más afinidad con el poder comunal, como lo llama él, para así asignarles recursos a ellos. Lo amenazó el pasado 14 de mayo durante el acto en el que encendió el motor de la economía comunal, motor que busca poner los medios de producción en manos de las comunas para que de esa manera el peso del Estado, el peso político sea mayor, pero la producción será menor porque no hay rentabilidad logística, no hay rentabilidad técnica, no hay rentabilidad económica, no hay eficiencia administrativa. Y al haber un bajo nivel de divisas, entonces esas plantas tienden a quedar en la quiebra porque no es lo mismo que una planta productora que distribuye el 80% de la oferta alimenticia en Venezuela, como lo es Polar, y que el resto también lo haga y tengan también preponderancia, sean administradas por manos privadas, empresarios privados que tienen ya el capital, el personal y las máquinas para hacer esa tarea, que un poder comunal que no tiene la eficiencia en la administración, el equipo necesario y los recursos necesarios para hacerlo. Por ello es que la mayoría de las empresas que el gobierno ha expropiado ha caído en la quiebra, en la bancarrota. En Venezuela, 96 de cada 100 dólares que ingresan al país provienen del petróleo, y tras no ahorrar durante el prolongado boom de altos precios del barril, endeudarse masivamente, vaciar las reservas en efectivo del Banco Central y gastar en proyectos que no son capaces de exportar, el gobierno se ha quedado sin suficientes divisas. Entendámoslo muy bien, ante la caída de los precios del petróleo, bajó el flujo de divisas, se endeudó masivamente, el déficit fiscal aumentó, financió el déficit con dinero sin respaldo, porque vació las reservas en efectivo del Banco Central y las reservas en dólares para pagar la deuda, las reservas en efectivo para inyectar dinero en la economía para financiar el déficit y también para gastar en proyectos
sociales que no tienen rentabilidad alguna, en proyectos que quedaron parados, que no pudieron exportar, y al gastar mucho en proyectos insolubles, poco rentables, y al mermar las reservas en pagos de deuda, gastar los bolívares en efectivo que había al endeudarse demasiado y al bajar el nivel de reservas y al no haber muchos dólares para compensar toda esa pérdida, entonces se ha quedado sin divisas y sin respuesta para reaccionar ante esa situación. Entonces, analistas consideran que para disminuir el costo de este desajuste, la administración de Nicolás Maduro ha podido implementar un plan de financiamiento, renegociar los pagos de la deuda. Personalmente creo que a través de la reestructuración, refinanciarlas, aumentar los plazos, disminuir tasas de interés, reestructurarlas, condonar ciertas partes de la deuda, y al aplicar un programa de reformas estructurales a través de disminución del gasto público, aumento de impuestos, aumento en la producción, creación de fondos a través de la financiación con crédito del Tesoro, crédito del Fonden, crédito chino, para impulsar las inversiones, crear empleo, reactivar el aparato productivo y un fondo de inversión para empezar a reactivar todas las plantas paradas y a asignar divisas. Entonces se podría también aumentar las importaciones, que hasta ahora han sufrido por un profundo recorte que golpea con fuerza al sector privado. Han caído las exportaciones, pero también las importaciones, y Venezuela es un país que importa el 96% de lo que consume. Entonces esas importaciones han caído drásticamente, hasta incluso llegar a un nivel de 70%. En cuanto al área de alimentos, resumidamente, en cuanto a lo que se refiere al artículo, el sector de alimentos del gobierno obtuvo un dominio en la producción de café tras asumir la administración de empresas en referencia en el ramo como Fama de América y Café Madrid. Comenzó a gestionar 11 centrales azucareras, fundó compañías de helados, sardinas, atún, y pasó a controlar un conjunto de fábricas con capacidad instalada para abastecer a la mitad del mercado de harina de maíz precocidas. Al mismo tiempo, creó un rompecabezas donde distintos organismos públicos otorgan subsidios, almacenan, distribuyen y venden, mientras que las miles de hectáreas expropiadas a los terratenientes deberían garantizar el crecimiento de la producción agrícola en rubros como arroz, carne y leche. Es decir, el gobierno ha optado por una política de subsidios que ha hecho que los productores produzcan a pérdida. Y al producir a pérdida, tienen o incurren en deudas con sus proveedores de materias primas, y también con poca rentabilidad para reincentivar su producción de arroz, carne y leche en el campo, y de esa manera ha caído también la producción agrícola, ha decrecido la producción agrícola, y esto ha hecho que el nivel de ofertas descienda totalmente en Venezuela. En lo que se refiere a la manufactura, las estadísticas del Banco Central desnudan que la producción de la industria sufre una fuerte contracción. Al contrastar el trimestre de 2015, el tercer trimestre, con el mismo lapso de 2014, surge una severa caída de 11,1%, y la magnitud del descalabro es tal que el PIB del sector se ubica en el nivel más bajo desde 2004. Una situación precaria en la cual la manufactura ha caído. ¿Por qué? Porque al no haber incentivos para otorgar divisas para de esa manera importar los insumos de manufactura, los que son manufacturados, así como los insumos para abastecimiento del campo, desarrollo del crecimiento agrícola, se han contraído todos estos sectores de la industria, y haciendo que el Producto Interno Bruto se contraiga a niveles nunca antes vistos, y la contracción más alta de América en su Producto Interno Bruto, que fue de menos 5,7% en el 2015, y se prevé que un 7,8% para este año 2016. El Instituto Nacional de Estadística señala que al cierre de diciembre de 2015, un total de 2.779.000 personas laboraban para el sector público, dato que se traduce en un salto de 1.148.000 empleados respecto a la nómina de diciembre de 2004. La consecuencia es que durante los últimos 11 años el número de trabajadores públicos aumentó 70%, y en promedio cada día ingresaron 289 nuevos empleados a la nómina que debe atender el gobierno. Esto quiere decir que al crecer el sector público, el gobierno tuvo que atender una demanda mayor, por lo cual mucho capital que debió haber destinado a los incentivos para la producción en el campo, la manufactura y la asignación de divisas para importar insumos para producirlos en las empresas privadas, utilizó esos recursos para canalizarlos más en el pago de nómina de la administración pública, que creció, y por ello de alguna manera desequilibró la balanza en lo que se refiere a la administración de los recursos para
saldar deudas, para pagar nóminas, para canalizar recursos para la producción. Por ello, la economía de Venezuela se encuentra en la situación en la cual está, y es por ese motivo que básicamente las empresas paralizadas en manos del gobierno implican que, o dan a entender y demostrar que los medios de producción insuficientes o resultan ser insuficientes porque recaen en muchas manos, pero en una poca administración que sea eficiente. Es decir, muchas manos, pero pocas que sepan administrar efectivamente, aunado a la baja cantidad de recursos y también a la poca experiencia logística y técnica para esa producción. El aparato productivo venezolano se ha contraído, demostrando que los medios de producción no deben ser dominados por la clase trabajadora, ni la clase social, ni la clase popular, sino por quienes tienen el verdadero capital, la experiencia, los fondos de inversión, los fondos de reestructuración, el aparato, el personal técnico y humano para poder responder ante debacles en la oferta con una demanda creciente, situación que es muy poco probable que pueda atender efectivamente el poder comunal ahora que ha tomado las empresas paradas por este decreto muy autoritario y muy al margen de la Constitución dictado por Nicolás Maduro. Así es la situación de las empresas que ahora ha tomado el gobierno con este decreto que busca incrementar el peso del Estado, el peso político sobre la producción, la cual seguirá estancada mientras no haya inversión privada ni fondos de inversión que puedan reactivarla. Fondos de inversión para producción y fondos de atracción de inversión o fondos que puedan canalizar inversión extranjera para crear empleo, y a la vez que se crea empleo se aumenta la producción, se aumentan las redes de distribución, se aumenta la tasa de empleo, se disminuye la de desempleo, aumenta la fuerza laboral en conjunto con el Producto Interno Bruto, y también lo haría el ingreso per cápita, así como un equilibrio entre oferta y demanda, que es la principal distorsión que hay en la economía de Venezuela actualmente. Les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube para que podamos entender la situación de las empresas que ahora están en manos del gobierno en la precaria economía de Venezuela. Nos encontramos en una próxima edición. Hasta luego.